Hola, hola. Hoy vamos a hacer el punto ladrillo y esto es perfecto para cuando quieras hacer, por ejemplo, canastas, quieras simular ladrillo, lo puedes ocupar de relleno, pues la verdad que lo puedes ocupar para bastante. Y vamos a empezar haciendo con punto atrás. Entonces, si no has visto nunca el punto atrás, vamos a avanzar sobre la tela y se llama punto atrás porque desde abajo de la tela vamos a avanzar en la tela hacia adelante, insertamos la aguja y luego ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos atrás, justo donde terminó la puntada anterior. Por eso se llama punto atrás. Y hacemos el mismo proceso. Avanzamos en la tela y vamos regresando. Avanzamos y regresamos. Voy a mover un poquito mi bastidor. Ahí está. Bueno, voy a terminar de hacer la primera línea para hacer la segunda, que es un poquito diferente. Y así como se construye el punto ladrillo. Así que ya te veo un par de segunditos. Ok, entonces ya terminé la primera línea. Y ahora, ¿cómo se construye el punto atrás? Perdón, punto ladrillo. Vamos a salir justamente a la mitad de la distancia de la última puntada. ¿Ves? Vamos a dejar un pequeño espacio. Y luego vamos a avanzar, pero el lado contrario. Y vamos a avanzar hasta la mitad también de la otra puntada. Y vamos a hacer siempre punto atrás. Es decir, voy a ir avanzando la mitad de la otra puntada y donde terminó la puntada anterior, la mitad de la otra puntada y así voy a ir terminando esta fila para que veas cómo vamos a empezar la tercera. Ok, para la tercera vamos a empezar justamente, vamos a hacer una línea imaginaria hacia abajo. Vamos a dejar esta distancia de la segunda línea. Es decir, vamos a insertar aquí, más o menos. Entonces me voy desde el atrás, justo donde inició la otra línea. Y voy a intentar que coincidan los puntos con la primera línea. Y siempre voy a ir haciendo punto atrás. Voy a terminar de hacer todo el espacio para que veas cómo es el efecto de la puntada. Y vas a hacer lo mismo por toda el área que quieras rellenar. Te van a quedar pequeños espacios así como este. Le voy a dar zoom. Como este de aquí o como este de aquí. Que lo puedes ir, yo personalmente lo relleno cuando ya termino el bordado para no, para llevar como una secuencia, cuál es la línea impar, digámoslo así. Entonces, o la línea par. Entonces voy a terminar para que veas y ya regreso en un par de segundos. Bueno, ya terminé y como puedes ver, crea un efecto estilo canasta escalonado. Te lo voy a dar un poquito de zoom para que veas. Se voy a mover. Lo puedes hacer del mismo color, diferentes tonos. La verdad que queda muy bonita la textura. Espero que lo intentes y te veo para otro video. Bye bye.